No importa que te digan que estamos locos, no importa que nos digan, le continuamos con alabar a nuestro Dios. Al final de cuentas siempre vamos a ser criticados como iglesia porque nos critiquen que estamos locos, pero bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Porque para eso fuimos creados, para la gloria y alabanza suya, somos creados. Bien, los invito a abrir las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 13, 1 al 2. Vamos a leerlo juntos para la honra y gloria de Dios. El tema de hoy es la trilogía satánica. Apocalipsis 13, 1, 2 para la honra y gloria de Dios. Bien, dice así para no poder Dios. Me paré sobre la arena de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y aquí está nuestro tema. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios, antes de dar inicio. Pedimos que tú seas el que hables, el que alimente nuestras almas, mi Señor. Que tú seas la parte principal y que sabes lo que necesita nuestra alma. Mi Dios, unge este mensaje para la honra y gloria de mi Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Tome asiento, la amada Iglesia de Dios. Es un tema muy difícil, Iglesia de Dios, de entender y de explicar. El tema de la semana pasada decíamos que con el material que tenemos y con la época que tenemos, podemos tener otra visión de lo que nuestros pasados, nuestros ancestros predicaron. Ahorita tenemos mucho más información, por eso es que vamos a ir armando este tema. El tema es la trilogía satánica. Y sabemos que si es una trilogía satánica, ella lo va a imitar al Dios Padre. Va a haber un falso Dios Padre. Y va a haber un falso hijo, que es el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, como está nombrado. Y aparece otro, un falso espíritu, que viene siendo, que es el falso profeta. Entonces una trilogía que vamos a tratar de sacarle el día de hoy, porque es un tema para cada uno. Entonces serían 3 temas diferentes, pero vamos con la ayuda de Dios a sacarlo, a hacerlo en uno solo. Porque este tema ustedes ya lo conocen. Entonces, para que no nos extendamos más, vamos a hablar de este tema. Bien, hablábamos que hay diferentes posturas en este tema. Y vamos a darle lectura otra vez, para la honra y gloria a Dios. Dice, me paré sobre la arena de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el tema que veníamos a desarrollar, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A ver, Iglesia de Dios, en este texto hay 2 personajes, tenemos que identificarlos. ¿De qué está hablando? De una bestia y un dragón. El dragón le da su poder a la bestia. Bien. ¿Será un personaje? ¿Será un líder real? ¿La bestia qué será? ¿Una nación? ¿Cómo la entendemos nosotros o cómo nos han enseñado? ¿La bestia qué será? ¿Qué entendemos? Dice, vi subir de la mar una bestia. Nos da un dato número 1. Subió de la mar. Iglesia de Dios, ¿quién es la bestia? ¿Me podrían decir quién es la bestia? ¿Se entiende? ¿Quién es la bestia? ¿Satanás o el falso?
Hay que separarlos ya. El dragón, Satanás, y la bestia es el falso anticristo. Entonces sí podemos dar la respuesta. ¿Quién es la bestia? Vamos a separarlos. ¿Quién es la bestia que está por venir? Unos llaman el anticristo, porque sí lo dice. Otro el cuerno pequeño. ¿Qué más? ¿Quién es la bestia? Vamos a ponerle ya nombres. ¿Nada más? Bien, y el dragón le dio su poder. Ahora, ¿quién es el dragón? ¿Verdad que ya está bien clarito esa parte que es Satanás? Bien, entonces, ¿quién es el dragón? Porque hay dos bestias al servicio del dragón. Acuérdense, hay una trilogía: Satanás, el dragón y el falso profeta. Están ya identificadas las los tres personajes que vamos a desarrollar. Bien. Entonces no es lo mismo el Apocalipsis 17, porque Apocalipsis nos habla de la misma historia. Pero en este párrafo, bueno, en este texto 13, nos habla de que es el dragón y la bestia. En el 17 nos habla que una mujer va montada sobre la bestia. En estos momentos no está la mujer. En estos momentos únicamente está la bestia. Entonces son dos temas diferentes. Entonces ya los separamos. Bien, no es lo mismo la bestia del Apocalipsis 17, que es un 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer que va montado. Bien, vamos a ver la diferencia. Apocalipsis 17, 15, 16, fíjense lo que dice. Y me dijo también: las aguas que has visto sobre la ramera se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. No es lo mismo. La bestia y la mujer son dos cosas que tenemos que separar. Entonces la bestia va sola y después la mujer se sentará sobre la bestia. Ahora sí regresamos a Apocalipsis 12, 2, 4. Tenemos que identificar, pero ya tenemos identificado quién es el dragón. Pero dice Apocalipsis 12, 2, 4, y el dragón arrasó con su cola la tercera parte de las estrellas. Entonces tenemos identificado ya bien claro que el dragón es Satanás, el adversario. Ya, sin duda, ¿verdad? Para que no nos metamos ya en ya más a profundidad sobre Satanás. Entonces el dragón es Satanás, el adversario, que fue el querubín protector, ¿sí? El que fue. Pero dice que le dio su poder, su trono y gran autoridad. Le dio su poder a la bestia que sube de la mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Y su nombre es Blasfemo. Entonces nos está dirigiendo a otro personaje. Nos da varias pistas para dar con la bestia que sube del mar. Bien. Pregunta: ¿quién o qué es el anticristo? ¿Es una persona del pasado o será del futuro? Pregunta, Iglesia de Dios. ¿El anticristo es una persona del pasado o del futuro? Dice que es espíritu, Ya está trabajando. ¿Qué es un espíritu, verdad? Y ese espíritu se tiene que personificar. Ya en los últimos momentos, en la última semana, se tiene que personificar esa maldad ya. Pero su espíritu ya empezó a trabajar desde que estaban los apóstoles. Ya lo estaban anunciando, que ya estaba en función. Bien. Entonces la pregunta fue contestada. ¿Es una persona del pasado o será del futuro? Bien, Dios les pague. Entonces es un sistema, un gobierno o un movimiento que se opone a todo lo que es Cristo. Sí, ¿verdad? Ya empezó
y va a terminar en un personaje. Bien, ahora vamos otra vez. No pierdan de vista Apocalipsis 13 porque es el que vamos a desarrollar. Aunque me meta otros textos, pero la base va a ser Apocalipsis 13. Bien. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y fíjense lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A ver, por eso les digo que nuestros ancestros, ellos sacaron este tema con lo que tenían. Pero nosotros tenemos más información que ellos. Y vamos a hacer nuestro estudio con lo que tenemos. Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué se nos enseñó en esto, Iglesia de Dios? ¿Qué se nos enseñó? ¿Sí se acuerdan? Estos temas ya son viejos, ¿eh? ¿No se acuerdan qué se nos enseñó en este tema? Que una de sus cabezas era como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué tiene que ver la ciencia con nosotros en esta época? ¿Para qué ha avanzado la ciencia? Dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será multiplicada. ¿Qué tiene que ver con el anticristo? Tiene que ver mucho. Miren, nosotros fuimos enseñados que esa cabeza fue el papado. Más adelante vamos a ver que perdió el poder y luego lo volvió a recuperar y volvió a ser otra vez sanada. Otros lo asocian con Alemania, que Alemania en la Segunda Guerra Mundial sufrió una herida de muerte. Por eso fue el muro de Berlín, pero que fue sanado. Y así varias interpretaciones de que esta bestia iba a sufrir herida de muerte, pero iba a ser sanada. Pero si hablamos de que ese espíritu se iba a mover entre todas esas naciones, pueblos y lenguas y se iba a personificar, ¿de qué estamos hablando, Iglesia de Dios? ¿De qué estamos hablando? De que lo maten y vuelvan a vivir. Acuérdense que las profecías a veces es doble o 3 veces la interpretación. Acuérdense que ya vimos lo que había dentro del templo. Y el Cordero de Dios, ¿qué era? Sombra al verdadero Cordero. Aunque era del pasado, se tenía que manifestar o materializar el verdadero Cordero de Dios. Esto está pasando lo mismo. Aunque nos hable de naciones que iban a ser heridas, iban a sanar, se tiene que materializar físicamente, porque son profecías que son sombra a los que se tiene que juntar. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué tiene que ver entonces la ciencia, Iglesia de Dios? ¿Qué tiene que ver la ciencia con lo que estamos hablando? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. ¿Cuál creen que sea el arma secreta de Satanás, Iglesia de Dios? Porque aquí ya entramos al tema. ¿Cuál creen que es su obra maestra, su obra de obras? Sabemos que él es maestro del engaño, pero cuando se presente la bestia ya personificada va a ser una obra en él, en donde todos vamos a quedar impresionados del poder que se le ha dado. ¿Cuál creen, Iglesia de Dios? ¿Qué tiene que ver la ciencia con esto? ¿Qué tiene que ver? Quiere evitar lo que pasó con resucitar. A resucitar, ¿se entiende, verdad? Otra vez, fíjense lo que dijo la hermana. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su cabeza mortal fue sanada. Entonces aquí entra la inteligencia artificial, aquí entra la clonación, aquí entran los carros, la ciencia. ¿Cuál será su arma secreta? Que él también puede dar vida a los muertos.
Y si Él puede dar vida a los muertos, ¿cómo quedará el mundo entero? Sorprendido. Esa es su arma secreta que va a sacar en algún momento. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Estamos hablando que puede ser un atentado? Sí, sí, un atentado que sufrirá esa bestia, pero su herida mortal fue sanada. Entonces sufrirá un ataque a su persona. No solo herida, sino que murió esa bestia. Por eso fue, pero será. Lo vamos a estar analizando. Fue, era y será. Bien, vamos a estar analizando este cachito nada más. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, primera de Juan 2:18. No se salgan porque vamos a ver el 13. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. A ver, iglesia de Dios, el anticristo, decía nuestra hermana, que es un espíritu. Todo espíritu que no confiese a Cristo es un anticristo. Y se han levantado muchos se han levantado. Entonces, el anticristo es un espíritu, pero vimos que se tiene que manifestar. Y ya se han levantado muchos que han negado a Cristo. Y entre ellos está Nerón. Muchos dicen que su nombre está encerrado el 666. ¿Y cómo se llamó el tema que dices, la gematría? Que todo tiene que ver con números. Todo está relacionado y ahorita lo vamos a ver. Pero conforme va avanzando. Entonces se levantó Nerón, se levantó Hitler y se han levantado varios hombres en contra y negando a Cristo. Nerón, Domiciano, Hitler. Pero en este texto aparece por primera vez el anticristo. En Apocalipsis vimos que se expresa como una bestia. El dragón le dio su poder a la bestia. Y por primera vez se menciona anticristo. Por primera vez. Vamos otra vez. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Otro nombre. Bestia y anticristo es lo mismo. Entonces aparece por primera vez, pero si seguimos leyendo, en 2 de Juan 4:3 vuelve a aparecer anticristo. Entonces ya quedó, en Apocalipsis se le llama bestia a una persona personificada, pero el anticristo también lo nombran aquí 2 veces. Bien, seguimos avanzando. 2 de Tesalonicenses 2:8-9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A ver, iglesia de Dios, aquí ya tiene otro nombre. Manifestación de aquel inicuo. 3 nombres para la misma persona. Se manifestará. ¿Y qué es manifestarse, iglesia de Dios? Mostrarse en público, salir a la vista. Por eso se tiene que materializar, se tiene que personificar, porque se va a dar a conocer. Ese espíritu que se movió durante todos estos años tiene que llegar y se tiene que personificar. Por eso Apocalipsis le llama la bestia, porque va a ser algo terrible. Ese espíritu que ha venido y ha perseguido a tanto cristiano, a tanto judío, se tiene que manifestar. Bien. Estamos en
Entonces, ese inicuo viene con gran poder, con señales y tercero, con prodigios mentirosos. Pero este texto dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Fíjense con qué viene esa bestia. Apocalipsis, vamos a regresar 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando resucite, iglesia de Dios, pedirá adoración. Se repite lo que... ¿Se acuerdan qué le ofreció a Jesús en el desierto? Si tú te inclinaras ante mí, ¿qué le iba a dar? Luego él pide eso, pide adoración. Y el dragón le dio su poder a la bestia. Se lo ofreció a Jesús, a nuestro Señor. Pero él lo rechazó. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero él le va a dar esa autoridad al dragón. Y en cuanto él resucite, él va a pedir adoración. Bien, continuamos. Se repite la historia. Abiertamente pedirá adoración y al dragón, y adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso dirán. Si fue capaz de vencer a la muerte, ¿quién como la bestia? Dirá: yo soy Dios, la obra maestra y el gran engaño. Se va a repetir, iglesia de Dios. ¿El diablo y el falso profeta pueden dar vida al anticristo? Esta es una pregunta para ustedes, iglesia de Dios. Si ya vimos que el dragón y la bestia va a recibir una herida de muerte y lo van a resucitar, les puedo preguntar, iglesia, ¿el diablo y el falso profeta pueden darle vida al anticristo? ¿Pueden o no pueden? ¿Sí pueden? El mismo diablo carnal. Bien, les pregunto, porque murió y revivió, pero por eso es el maestro del engaño. Por eso viene con mentiras, por eso viene con prodigios, con autoridad que se le dio. La herida de muerte fue sanada, hará un milagro, pero la pregunta es, ¿el diablo y el falso profeta pueden darle vida al anticristo? Es que Sí, adelante. la vida no la da. Solamente la vida la da Dios. Vamos a retroceder el tiempo. Cuando Jesús levantó a Lázaro, ¿se levantó otro en su lugar o era Lázaro? Aquí hay un misterio, Para que Lázaro vuelva a la vida tuvo que venir el aliento de vida, su cuerpo y su alma. Juntando otra vez esos tres, levantó a Lázaro. ¿Satanás puede hacer eso? No puede. El autor de la vida solamente le pertenece a Dios. Entonces lo que él va a hacer es un engaño. Por eso hablábamos de su obra maestra, el engaño, que va a hacer que el hombre vea lo que no es cierto. Exacto. ¿Ya vieron por dónde viene el engaño? ¿Se imaginan que de la noche a la mañana nosotros seamos inteligentes? Lo que se está preparando es algo grande, es algo que nunca se ha visto y eso ya lo vimos. Pero es el arma secreta, el engaño. El engaño no puede dar vida. Entonces la pregunta que se fue, ¿el diablo y el falso profeta pueden dar vida al anticristo? No pueden dar. Pero entonces, ¿quién lo va a poseer? ¿Quién va a poseer ese cuerpo? Ya habíamos dado nombres. ¿Se acuerdan que dimos un nombre? Que hay un personaje que si lo palomeamos conforme a los requisitos para ser el anticristo, estábamos palomeando. ¿Quién era? Supongamos que ese recipiente sea muerto, sea ejecutado, sea por un atentado.
sea muerto. Es, no es y era. Dice que del abismo va a surgir la bestia y tiene que ser poseído. No es que ahorita él sea la bestia, no. O sea, vamos entendiéndolo, vamos entendiendo. Ahorita ese espíritu está por poseer ese cuerpo. No sé si sea él o otro, pero de que va a poseer a alguien desde el mismísimo abismo, cierto. Y cuando se levante y sea resucitado, lo primero que va a pedir es adoración y muerte, porque ese es el verdadero espíritu de Satanás, el verdadero bestia, no que ahorita esté todavía. ¿Ya vamos separando las cosas? Dragón, bestia. Y dimos un nombre, que posiblemente sea él, pero puede ser otro, o sea, no. Pero el procedimiento va a ser ese, ¿eh? Que tiene que tener herida de muerte, pero fue sanado. Pero el que se va a levantar es el espíritu que viene del abismo. Ya vimos el primer texto que vimos. Continuamos. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado. ¿Sí, verdad? Nos quedamos ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se deben de cumplir las profecías, iglesia de Dios. Yo creo que ya hemos visto que se va a levantar el tercer templo, que se tiene que construir. Y en ese templo, ¿quién se va a sentar? La bestia. Para eso exactamente se va a construir y se sentirá Dios. Y en esto se tienen que juntar todas las religiones, los musulmanes, el hindú, el de Israel, los árabes, porque ellos están preparando, están esperando a su líder. Nosotros estamos esperando a Cristo, pero los judíos están esperando al Mesías, porque a Cristo no lo recibieron como Mesías. Los mismos judíos están esperando al Mesías. Los musulmanes están esperando a su Mahdi. Los de la India están esperando a su Buda, a su Mahoma. Y todos estamos esperando a nuestro Dios, bueno, a nuestro Cristo, ¿no? Y al final de cuentas se tiene que presentar. Pero dice aquí que Él se va a sentar. Otra vez vamos a darle lectura. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No lo es, pero se va a hacer pasar por Dios. Imaginen ese milagro, ¿no? Que todo el mundo lo vea, que resucite, se va a hacer sentirse como Dios y va a pedir adoración, que Él también tiene el poder de dar vida, pero es engañoso y es mentiroso porque no lo es. ¿Bien? Entonces pedirá adoración. Ahora sí vamos a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Una vez más habla del dragón, la serpiente antigua, que ya lo tenemos identificado, que es el diablo, el cual engaña al mundo entero. Lo que va a hacer es un engaño al mundo entero. Se va a ser engañado. No que él tenga el poder de vida, no lo tiene, pero va a engañar. Es, no fue y será. Bien. Vámonos rápido porque Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos hablando de la última semana, Iglesia de Dios. Esto se tiene que intensificar. Son 7 años que le quedan. 7 años. Pero en esos 7 años va a soltar todo su poder que tiene. Todos los ángeles que tiene a su cargo, todos los van a estar trabajando.
Por eso dice, por lo cual alegraos cielos, alegraos los moradores de los cielos. Una vez más habla de que no estamos en la tierra, que hubo un arrebatamiento, hubo una separación. Por dice, alegraos cielos, alégrate, tú ya no vas a estar aquí. Este tema lo damos porque lo tenemos que dar. Pero iglesia, tú ya no estás. Que se preocupen las 5 fatuas, que se preocupen los 144,000 porque ellos van a hacer frente. Que se preocupen los que se quedaron. Pero tú, iglesia de Dios, alégrate, tú ya. Fíjense lo que dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero dice, ay de los moradores de la tierra, ay de los que se quedaron, ay de los que no tenían aceite, ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Iglesia de Dios, una vez más, bienaventurados los que se fueron, iglesia de Dios. Mas hay de los moradores, híjoles, lo que se viene, iglesia de Dios, no es cualquier cosa. Se viene lo peor. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya vimos que Satanás no tiene el poder de dar vida. ¿Quién tiene de dar vida? Solo Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo a Marta, ¿no? Cuando estaba resucitando a Lázaro. ¿No te he dicho? ¿Le creía? Por eso le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No puede ser resucitado el anticristo. Jesús es la resurrección, es la vida. Y Jesús no lo va a resucitar. A la bestia no la va a resucitar. Jesús tiene la autoridad total. Entonces, ¿qué puede ser esto? En ciencia cierta no sabemos, pero la ciencia tiene que ver mucho aquí. ¿Puede ser clonado? Puede ser. ¿Lo pueden levantar? Que el espíritu del abismo entre y le dé vida, pero ya no es el mismo. Lo va a hacer pasar por lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces vamos a entender, es, no era y será. Ahora sí ya podemos ponerle nombre. Es el nombre que quiera. Vamos a ponerle Jared. Es Jared, pero ya no lo es porque ya murió. Pero será. Entonces ese recipiente, ese cuerpo tiene que ser poseído. ¿Cómo será? Inteligencia artificial o que sí se le meta el espíritu, no sé. Pero de que se va a levantar, se va a levantar. Y entonces todo el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? Que tiene el poder de la muerte. ¿Ya se fijaron lo que se viene? No es cualquier cosa lo que está por suceder. Esto está tremendo, iglesia de Dios. Esto está tremendo. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otra vez más, que tiene herida de espada y vivió. Ese mismo personaje se tiene que levantar. Entonces se le permitió aliento. Le hablaba con Anita en la semana que me recordara, porque teníamos un testimonio, pero no recuerdo bien yo de tantos personajes que estuvieron allí en Tutelares, gente satánica, porque conocía homicidas, violadores, satánicos, y entre tantos que platiqué, no recuerdo si ellos me dijeron que en el Panteón Francés entraba Irma Serrano, y cada mes entraba con mucha gente. Y ellos tenían el poder de levantar al muerto, pero no lo quería unir porque eran dos cosas diferentes. Pero me recordó de que sí lo habíamos visto como un testimonio, ¿no? Que alguien había dicho que ellos entran, hacen sus ritos satánicos y estos muertos los levantan. Pero no que sea la persona que murió, sino un espíritu posee
ese cuerpo. Porque no piensan como nosotros que tenemos nuestros sentidos, sino ellos se levantan como zombies. Recuerdo que creo que le hicieron bailar, ¿no? Con la muchacha esta, la inicia. No, la muchacha, supuestamente Isaac le debían que ya entrar un cuerpo de ese cuerpo ya muerto, pero no desean, ya pues, estaba en un cantero. Que ella empezó a gritar y cayó desmayada y el cuerpo se levantó y empezó a convulsionarse y también se cayó. Entonces, vamos otra vez a nuestro tema. El que se le va a meter va a ser un demonio, pero viene del abismo, del mismísimo abismo va a descender, va a salir y va a ser poseído ese cuerpo. Pero no lo es. Pero tiene que ocupar eso. Bien, para que vean que el diablo ya está haciendo esto que estamos practicando, lo va a hacer enfrente de todo el mundo. Entonces va a meter un demonio, un espíritu del mismísimo abismo, ordenado por el diablo y el falso profeta, porque van a trabajar juntos. No será resucitado. Porque si una persona es resucitada, tiene que ser alma, cuerpo y espíritu, y es la misma persona. ¿Se acuerdan quién dijo que aunque mi carne deshecha esté, yo sé que mi Redentor vive y lo he de ver, y no otro en mi lugar? ¿Ya se fijaron por qué dijo eso? Cuando seamos resucitados no se va a levantar otro. Todos los que han muerto, todos los que... No se va a levantar otro. Va a ser tu mismo cuerpo, tu alma y tu espíritu. Pero en este caso no. En este caso muere, no es, y se va a levantar. Pero un espíritu demoníaco. Bien. Apocalipsis 13, 11, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, haciendo matar a todo lo que no le adore. Bien, aparece infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿De qué estamos hablando, Iglesia de Dios? Está la bestia y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿De qué estamos hablando? Bestia, imagen de la bestia. Se le va a dar aliento de vida. ¿Ya se fijaron qué tan importante es que la ciencia tenía que evolucionar? Porque se está hablando que le van a dar vida a la imagen de la bestia. Y aquí entra la inteligencia artificial. ¿Por qué la imagen no aparece que le echaron al abismo? Aparece Satanás, el falso profeta y la bestia. Pero no aparece la imagen de la bestia que la echaron al lago de fuego. No aparece porque es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. No es una persona, pero le van a dar vida. ¿Cómo le pueden dar vida a una inteligencia artificial? Va a tener el control y le van a dar autoridad, pero se van a apoyar de ello. Para que se cumpla todo, se tienen que apoyar con esta inteligencia artificial. Bien. Apocalipsis 19:20, y la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Pero en ningún momento aparece la imagen. Entonces, ¿por qué no tenían? Solamente se le dio aliento de vida, pero no lo es. Bien. Y la imagen que habla y que sabe matar, porque va a pedir y que le adoren todavía, aparte de que la adoren, tiene la autoridad de matar. A ver, vamos a leer el 7 y ahorita lo explicamos. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A ver, Iglesia de Dios. Estamos hablando, ¿quién ha visto la película de Lucy? ¿Quién la ha visto? ¿No? ¿Se fijan?
Es que aquí todo tiene que ver, es una doctrina que nos están adoctrinando en el mundo entero, porque cuando pase, el mundo ya está adoctrinado. En esa película es una mujer que hacen que su cerebro trabaje al 100%. Se desaparece y se une a una computadora. Ya salió la película Lucy 2. En ella ya se muestra que no es ni humana, pero no es máquina. Tiene aliento de vida. Están doctrinando al mundo porque esto va a suceder. La inteligencia artificial va a tener la autoridad. Imagínense yo juez corrupto, porque ustedes conocen a un juez que sea corrupto o que no sea corrupto. Casi siempre se dice que los jueces son corruptos, nuestras leyes son corruptas y todo lo que sea con hombre hay corrupción, todo. Ahora imagínense que le den esa autoridad a una máquina que no tenga sentimientos y si tú mataste y la ley dice, es muerte, no va a tener misericordia, no va a tener sentimientos. Esa autoridad va a tener esa imagen. Por eso dice que la bestia hizo una imagen, es mala, es demoníaca y va a tener la autoridad sobre la humanidad. Entonces ahorita ya entendemos que van a tener el control de comprar, de vender y todo eso, la misma máquina. Todo eso se tiene que cumplir. Hablamos de esa película en donde ya se unieron las dos, lo humano con la máquina. ¿Pero es casualidad esa doctrina de esas películas? No, todo tiene un porqué, porque cuando llegue lo vamos a tener que aceptar. Vamos a tener que aceptar que esa máquina tiene la autoridad de lo que se viene, Iglesia de Dios. Entonces ya vamos viendo que tiene mucho que ver la inteligencia artificial. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adore. Entonces, Iglesia de Dios, aparece infundir aliento a la imagen, inteligencia artificial. Apocalipsis 19:20, y la bestia y el falso profeta son lanzados, ya lo vimos, 10. Y el diablo que los engañaba es lanzado al mismo lago de fuego. Y no aparece la imagen, Iglesia de Dios. La imagen que habla y que tiene la base de matar a todo el que no le adore. Fíjense, no aparece, Iglesia de Dios. 11:17, Apocalipsis. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Aquí hay otro dato. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Entonces la persona, el espíritu que va a ser poseído por ese cuerpo, ¿desde dónde viene? Desde el mismísimo abismo. ¿Ya se fijaron cómo ya todo está concordando? ¿Clonación o el espíritu del abismo? No sé cómo vaya a ser, Iglesia de Dios, pero de que va a pasar, va a pasar. ¿Qué es el abismo, Iglesia de Dios? ¿Qué saben ustedes del abismo? ¿Qué es el abismo? Es una cárcel de demonios. Y desde esa misma cárcel de demonios va a salir ese espíritu. No viene algo bueno. Por eso le llama bestias. No hay otra palabra que se pueda expresar de este personaje que viene. Es una bestia. Entonces el abismo es una cárcel de demonios. ¿Se acuerdan cuando Jesús, que estaba gadareno, que tenía demonios? ¿Qué le dijeron los demonios cuando vieron a Jesús? Le dijeron que aún no era tiempo. Todavía no es tiempo. Y le hicieron una petición. No nos mandes. ¿A dónde? No nos mandes al abismo. Permítenos. ¿A dónde? A los celos. Pero ya se fijaron la palabra abismo, cómo es aterrador, cómo ellos mismos le tenían miedo al abismo. Entonces,
Vimos un texto antes que iba a salir del abismo. Y nadie ve. Cárcel de demonios es un lugar en donde no es bonito ni para. No quieren llegar. La bestia y estos iban a ser lanzados al que quería venir. Si ellos tienen miedo, imagínense de qué estamos hablando. ¿Qué espíritu estamos hablando que va a salir de la vida? Va a pedir adoración y muerte. Es lo único que es espíritu. Verá que está terrible. Entonces el que va a habitar en el cuerpo de la bestia viene del mismísimo abismo. Cuando hayan avanzado su testimonio de los dos testigos, hará guerra y los vencerá. Entonces él no va a estar los 7 años sin vencerles. Él tiene que esperar su tiempo. Estábamos hablando que Jared Boone está haciendo su trabajo, está haciendo los tratados de paz, él sigue avanzando hasta el momento que sea herido de muerte. En ese momento, él se levanta. Bien, Apocalipsis 11, 8, 11. Y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades. Está hablando de los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. A ver, iglesia de Dios. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el que nos va a resucitar. Alma, cuerpo y espíritu. Y el que va a ser Él no es el procedimiento. El espíritu de vida entró por Dios. Entonces el espíritu de vida que va a entrar en este personaje no viene de Dios. ¿Bien? Creo que ya quedó ahí clarito eso, ¿verdad? Apocalipsis 21:3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran diadema de diamante, y prendió a Dragón, una serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto haber ser desatado por un poco de tiempo. Ese es el final, iglesia de Dios, el final del diablo. 1000 años después al Armagedón, otro Armagedón, y después serían destruidos. Pero ya nos estamos acercando al final de ellos, iglesia de Dios. Ya van para 6000 años y quién sabe cuántos años más. Después de que fue arrojado Satanás de los cielos, ¿cuánto tiempo pasó en que haya nacido el hombre? No sabemos, ese tiempo no lo tenemos. Pero del hombre hasta ahorita ya son casi 6000 años. El término para ellos está cerca. Por eso decía que ellos saben que ya se les acerca su tiempo, porque ya no tienen mucho. Y ese es el final para ellos, el abismo, iglesia de Dios, el abismo. Entonces ahora sí regresamos a Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Les decía que aquí los pastores o los maestros antiguos nos enseñaron
que esa bestia era el Vaticano. Y aseguraron que era Juan Pablo II que iba a sufrir ese atentado, que lo iban a matar y que lo iban a resucitar. No estaban tan mal, porque no es él, es otro personaje, pero sí sabían la secuencia. Sí sabían la secuencia. Otros dijeron que el Vaticano perdió su poder. Mussolini, me acuerdo, Juan de Letrán, ¿se acuerdan de eso, no? Que le volvieron a dar su autoridad al Vaticano y volvió a ser nación independiente, que sufrió una herida de muerte, que perdió su poder, pero lo volvieron a restaurar. Y puede ser porque viene siendo sombra a lo que viene. No están tan mal. Entonces, con los argumentos que tenemos nosotros, con los argumentos, ya es diferente a todo ello. Porque no fue Juan Pablo II, no fue. Se murió y no lo volvieron, no se levantó, pero sí va a pasar. Bien. Apocalipsis 17:8. Y la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. Fíjense lo que les he dicho, iglesia de Dios. E irá a perdición y a los moradores de la tierra, en aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Vamos a ponerle otra vez nombre. Si Jared Kuzny es el anticristo, tiene que morir. Tiene que morir. Y se va a levantar en la verdadera bestia. Entonces, era humano, lo hieren con herida de muerte. Y él era Jared Kuzny. Resucita, no es. Entonces, no es humano, era humano, no es humano y será la bestia. ¿Ya se entiende? ¿Ya se entiende que se personifica? Está por subir del abismo, iglesia de Dios. Por eso dicen, no es la bestia, no es el falso profeta. No, porque todavía no es poseído, pero es el recipiente. Supongamos que sea otro nombre, no él, pero así va a suceder. Tiene que ser poseído desde el mismísimo abismo. Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Otra vez, fíjense lo que dice Daniel. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Ya vimos quién es el cuerno pequeño. Hasta que mataron a la bestia. Tiene que ser muerto. Esa herida es de muerte. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Si lo mataron, o sea que sí lo mataron, sí murió, pero resucitó. Dice que el cuerpo fue destrozado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una bomba? ¿Un arma? Hay un texto que no les quise poner porque no sé si me iba a expresar o lo iban a entender. En donde iba a sufrir una herida en el ojo. Si fuera en el ojo, ¿qué creen que pasa en el cerebro? Y que su brazo iba a ser ese va a ser tarea. No se los quise, pero en último momento lo saqué. El texto, y estaba reflejando cómo iba a ser herido. Un disparo en el ojo y su brazo se iba a secar. Se iba a secar. Busquen ese texto. Tarea. Busquen. Ese es el atentado que él va a sufrir. Y ahora sí entendemos el texto. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta qué?
matar a la bestia. Y entonces la pregunta era, ¿bomba o un disparo? Pero sufrirá un atentado ese personaje, iglesia de Dios. Ezequiel 28:8 hablarás delante del que me mate, diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador, de muerte de incircunciso morirás por mano de extranjero, porque yo he hablado, dice Jehová, el Señor. Tremendo lo que dice Ezequiel, iglesia de Dios. Es una profecía que no se ha cumplido. Ezequiel 28:8. Hablarás delante del que te mate diciendo, fíjese, está su asesino enfrente y él va a decir, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador, de muerte de incircunciso morirás por mano de extranjero. Ya está sentenciado lo que va a pasar, iglesia de Dios. Lo van a matar. Él está dando y si él se está proclamando Dios y está enfrente de su matador. Fíjense, ¿de qué estamos hablando, iglesia de Dios? Son textos nuevos, o ya estaban. Acabo de ponerlo en unas palabras. ¿Desde cuándo estaba, iglesia de Dios? Así va a pasar. Dile al príncipe de Tiro, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Entonces su asesino está adelante, mientras él dice, yo soy Dios. ¿Qué sostendrá en su mano, iglesia de Dios? ¿Qué creen que sostenga ahorita con lo que tenemos nosotros? ¿Una espada? ¿Qué creen que sostenga en su mano? Nos está dando un panorama de lo que va a pasar. Como de espada, su mano va a ser la espada. Sin duda va a ser una espada lo que va a suplir este personaje. Una profecía por Dios, iglesia de Dios. Vamos a hacer un resumen. El dragón le da su autoridad a la bestia, pero esta bestia ahorita no tiene el control. Y le pusimos nombre. Jared Kushner está haciendo todo lo que tiene que hacer. Tratados de paz, y va a firmar la paz. Sufrirá el atentado. No es, pero va a ser la bestia. Y en el momento de que él tome, estamos hablando de los otros 3 años y medio, él se viene. ¿Ya se fijaron por qué no eran los 7 años? ¿Por qué nada más se le dio 3 años y medio? Porque es lo que él va a tener. Esa autoridad se le dio para ejercer el poder, el dominio. Pero ya todo tiene que estar en su lugar, ya todo tiene que estar. Ahora, vimos quién es el dragón y vimos quién es la bestia. Pero ahora, ¿quién es el falso profeta? ¿Quién es? Pregunta, iglesia. ¿Quién es el falso profeta? Todos votan. Vamos a ponerle nombres. Si esta profecía, lo mismo que habla para la bestia, es lo mismo para el falso profeta. Es, no es y será. Es lo mismo. Si ustedes leen Apocalipsis 17, es la misma temática. Pero aquí ya está una mujer sentada en la bestia. Y por eso les decía que nos enseñaron que era el Vaticano. Y vamos para allá porque ya vamos a entrar. ¿Quién es el falso profeta? Esperando que se haya entendido quién es el dragón, quién es la bestia. Ahora vamos a entrar. ¿Quién es el falso profeta? Bien. ¿Quién será la segunda bestia? No estará sola la bestia, sino la acompañará el falso profeta. 2 personajes al servicio de Satanás, la bestia
y el falso profeta van a trabajar juntos. Pero el dragón les da la autoridad a los dos. Ejercen la misma autoridad de la primera bestia. Porque es el mismo dragón el que les da esa autoridad. Si es terrible la bestia, tiene que tener el mismo espíritu el falso profeta. Bien. Entonces, dos bestias al servicio del dragón, más la imagen, acuérdense. Más la imagen, porque van a estar apoyándose con la imagen. No nos perdimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será su manera de gobernar? Junto al anticristo. ¿Cómo va a ser? ¿Para qué está el falso profeta? Porque a él le toca lo político y lo religioso juntos. Tienen que ir de la mano, político y religioso. ¿Ya estará? ¿Ya estará ahorita en estos momentos? Si ya vimos que Jared Kushner ¿ya estará ese falso profeta? Van a trabajar juntos. Tenemos que identificarlo quién es. Bien. ¿Cuál será su papel que va a desempeñar? Un segundo personaje que ayudará a la bestia. Que esto ya queda claro, ¿verdad? Bien. Pregunta. ¿Estados Unidos será la segunda bestia de Apocalipsis? Con el material que tenemos, con el conocimiento que tenemos, ¿será Estados Unidos la segunda bestia? Y eso lo vimos en el rostro fiero, en el anciano de rostro fiero. ¿Se acuerdan quién estuvo? Porque lo analizamos en profundidad. Y él es líder de una nación y no es cualquier nación, ya sea Trump o ya sea otro. Pero la nación de Estados Unidos es terrible. Tenemos que entender el espíritu que es, que era y será. Si el Vaticano es, no es, pero va a ser en otro personaje. Es espíritu, pero se tiene que manifestar. Entonces estamos entendiendo que es, no es y será. La pregunta es, con toda confianza, aunque nos equivoquemos, ¿Estados Unidos será la segunda bestia? Aunque nos equivoquemos, ahorita lo vamos a analizar. ¿Cree que sea o no sea? Podría ser. Podría ser, bien. ¿Por qué no somos autores de la verdad? Estos temas los han desarrollado y ahorita es otra postura, otro enfoque. De Estados Unidos podría ser la bestia que sube de la mar. Vamos a analizarlo. A la Babilonia espiritual, me acuerdo que lo vimos ese día. Espiritualmente Babilonia, Estados Unidos, puede ser. El papado perseguía a los cristianos, sí, en la Santa Inquisición, y él cubre todo, color púrpura, escarlata y adornada en oro de piedras preciosas. Él cumple en su totalidad el Vaticano. Pero se pasaron esto. Él no es y será. Sin duda el Vaticano lo fue. Pero ese espíritu que fue poseído en perseguir puede poseer a otro. Es, no es y será. Esto, imagínense. Bien. Esa es una pregunta inquietante, ¿no? ¿Sí será? Esa es una pregunta aterradora. Estudiando con los eventos que tenemos, vamos a analizar. Es un país que no ha sido conquistado. No surge de imperios antiguos, ni pueblos, ni multitudes, ni naciones. Y vimos que es una bestia que sube ¿de qué? De la tierra. Punto número 1. Es un país muy joven, es nuevo. Para todos, nosotros tenemos una historia aquí en México, nuestros ancestros aztecas, y tenemos una historia. En realidad es un país joven, pero que es una bestia. Es un poder que tiene cual no lo ha tenido. Por eso vamos a analizar si Estados Unidos
es esa bestia. Bien. Surgió como potencia joven, distinta. Se levanta con un contexto: libertad religiosa y política, separación de poderes. Vamos a ver texto por texto, vamos a darle continuidad a Apocalipsis 13:11, para que no nos perdamos, texto a texto. Después vi otra bestia, 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subió del mar. Esta bestia es diferente, subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero, pero que habla como dragón. Les decía que hay profecías dobles que son sombra de una persona, y hablábamos del tabernáculo, del cordero, que todo lo que pasó era sombra al verdadero. Y aquí nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Bien, la persona del falso profeta puede ser también poseída por Satanás. Esta bestia también es representada como bestia. ¿Será satánica su manifestación? Sí. También lo mismito. El 11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pista número 1. Aparenta ser cordero. Pista número 2. Pacificador. 3. Apariencia de justicia. 4. Espiritual. Pero habla como dragón. Pista número 5. 2 cuernos. Estados Unidos profesa libertad y justicia religiosa. Cristianismo en su fusión. Abraham Lincoln, ellos tenían su Biblia y en los últimos tiempos las quitaron de las escuelas. Lo que es lo religioso y lo político, juntos. Él cumple con esto, Iglesia de Dios. 2 cuernos. Habla como dragón, ejerce su poder político, económico, militar, impositivo y contrario a esos valores. Cuando Estados Unidos entra a país, ¿qué es lo que pasa? Él dice que es religioso y político, pero cuando entra a otro país, lo empobrece. En Cuba, ¿qué pasó? Sus aranceles no permite que entre medicamento, ni comida, ni petróleo. Cuando él habla como dragón. ¿Qué pasó en Venezuela? Entró, sacó a su presidente, eso se llama secuestro. Entonces habla como dragón, pero él profesa religiosidad y política, justicia, libertad, pero nada de libertad, nada de religiosidad. En cualquier país que ustedes lo pongan, trae pobreza y muerte. Ese es Estados Unidos. Por eso es la comparación. ¿Será Estados Unidos la bestia? Ante todo el mundo se justifica que él entra y trae libertad, que trae democracia, y no. País que toca, país que lo empobrece y lleva muerte. Habla como dragón. ¿Sí han analizado cómo es el señor Trump? Y no nomás él, sino todos los que han pasado. Y cuando hacen guerra, hasta festejan. ¿Cómo le festejan? Porque él tiene el control de las noticias, tiene control de todo. Por eso tiene que ver mucho la inteligencia artificial. Porque él está dueño. Aunque él haga destrucción, él no va a ser atacado, sino la misma inteligencia lo va a elevar, que hizo cosas buenas. Pero lo cierto es que no trae muerte y destrucción. Ese es Estados Unidos. La pregunta, ¿puede ser la bestia? Sí, puede ser.
Después vi otra vez, eso ya lo vimos, y tenía 2 cuernos. Entonces él sanciona con aranceles. Los 2 cuernos se ven como poder político y religioso, pero la realidad es que Apocalipsis 12, ahora 13:12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí vamos a unirnos. Si en verdad este señor de Jared Kushner fue herido y la bestia que sube de la misma fue poseído, dice que iban a estar juntos iban a trabajar. A que le entendamos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y si está en presencia de ella, quiere decir que ya están los 2 trabajando. ¿Ya se fijaron por qué Estados Unidos puede ser la bestia? Porque ya están trabajando juntos. Si ellos llevan paz y seguridad, están juntos. La bestia le dio su autoridad para que él vaya y haga la paz. Van a estar juntos. Hay que entenderlo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya nos adelantamos a lo que va a pasar. Y la primera bestia, ¿qué tenía? Poder, trono y gran autoridad. Y va a ejercer la misma autoridad en esta bestia que sube de la tierra. De Dios modera la bestia que sube de la mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Entonces el falso profeta ejerce toda autoridad. Trabajando juntos, quiere decir que es el mismo espíritu de engaño. Y también recibe su poder del dragón, tiene la cobertura de Satanás. Su función es conseguir que adore a la primera bestia. Esa es su función. Y adoren a la primera bestia, a la que va a subir del abismo. Eso es lo que él va a hacer. Que adoren a esa primera bestia. Esa es su función, más que otra cosa. Que adoren a la bestia, iglesia de Dios. Los 2 cuernos se ven como poder. Ay, iglesia de Dios. Viene fuerte, ¿verdad? En presencia de ella. Ya salió del abismo, es, que era y será. Fíjense que Estados Unidos controla el sistema global financiero, los medios, la comunicación, la política mundial. ¿Coincidencias? ¿Coincidencias, iglesia de Dios? ¿O es el camino progresivamente para la bestia? ¿Quién ha sido el arquitecto, iglesia de Dios, de los tratados de paz, de los tratados de Abraham? ¿Ya ven cómo todo va como cayendo? Todo se va acomodando, las piezas, si hiciéramos nosotros, todas las piezas van cayendo en su lugar. Todo. ¿Quién? Y ya le pusimos nombre. Jared Kushner, cumpliendo. Entonces, si él es, la inteligencia artificial también ya tiene que estar, iglesia de Dios. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres. Para la generación, cuando Juan el teólogo estaba, le fue revelado Apocalipsis, y dice que hace descender fuego del cielo. ¿Nosotros qué nos imaginamos? ¿Y que de la nada salga fuego? ¿Qué nos imaginamos? ¿Cómo fue que Juan el teólogo nos dio esta imagen? Tenemos que darnos. Era imposible nosotros de lo que tenemos ahora, este conocimiento. Se nos fue dado a nosotros porque vivimos en la última generación, pero Juan no vio esto. Y fíjense cómo lo refleja. Y también hace grandes señales que de tal manera hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Grandes señales, iglesia de Dios.
aún hace descender fuego. ¿Tiene Estados Unidos el poder militar? Tiene el poder militar. Y ha ido a todas las naciones y ha hecho descender fuego. Su bomba atómica fue algo tremendo. ¿Cómo lo hubiera plasmado Juan? Si hubiera visto esto, ¿cómo fue? Hubiera sido horroroso. ¿Quién tenía ese poder de hacer descender fuego? ¿Ya se fijaron cómo Estados Unidos cumple con eso? Él cumple, iglesia de Dios, cumple con todo. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Híjoles, iglesia de Dios. Poder militar, a él, pionero en usar las armas nucleares, líderes en tecnología espacial y el Centro de Desarrollo Artificial, que viene siendo la inteligencia artificial. Él tiene ese poder. Por eso lo estamos comparando si él es, porque él es el que llena todos los requisitos. No sé si el Vaticano tenga el poder para la inteligencia artificial, no lo sé, pero Estados Unidos sí lo tiene, ya tiene sus empresas, tienen el dueño de Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. Él tiene el conocimiento de la inteligencia artificial, todo está en su mano. Por eso es que sí puede ser la segunda bestia. Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y mimión. Viene con gran poder, híjole, se cumple. La bestia le dio su poder, su trono y autoridad. Manda a hacer a los moradores de la tierra que adoren a la imagen de la primera bestia. Tiene el poder de manipular. Sí lo tiene, iglesia de Dios. Tiene la clonación, la tecnología, tiene todo para que se cumpla esta profecía. 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no le adore. ¿Ya vimos, iglesia de Dios? Estábamos comentando sobre esta película que es una doctrina al mundo entero de Lucifer, que tiene que darle vida a la inteligencia artificial, y esta bestia tiene el poder de dar aliento a la imagen a la bestia. Ya lo tiene en la iglesia de Dios. Elon Musk ya tiene el poder de darle vida, y dijo que le quedaban 5 años. No sé si ustedes han visto las noticias. Él lo dijo, le quedan 5 años para que la imagen de inteligencia artificial tome el control. Métanse a las noticias para que vean que no nomás está pasando esto y nosotros dormidos. No nos estamos dando cuenta que todo ya está preparado. Le van a dar vida a esa imagen, porque ya estaba profetizado en la iglesia de Dios. Entonces esta bestia tiene el poder de dar aliento a la imagen. Vamos a ponerle nombre, True, Jared, juntos pueden echar a andar esto. ¿Qué están esperando, iglesia de Dios? Hay algo que le impide el arrebatamiento. En el momento que se vaya a la iglesia, tienen luz verde para hacer esto. Pero ya todo está en sus lugares, todo un juego de ajedrez que ya todos están en su punto. (16) Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya existen la preestructura, las empresas de control, iglesia. Ya todo es tarjetas, códigos digitales, dinero electrónico, las empresas americanas. ¿Se acuerdan de Edward Snowden? ¿Quién fue Edward Snowden? Acuérdense. ¿Sí se acuerdan quién fue? ¿No? ¿Tú, Anita, no te acuerdas? Vamos a hacer un resumen.
Vamos a hacer un resumen. ¿Quién fue Edward Snowden? Él lo advirtió, Iglesia de Dios. Él trabajaba para la FBI en el área de espionaje. ¿Sí se acuerdan en el año del atentado? Él estaba ya trabajando para la FBI de los Estados Unidos. Y él decía que había un ordenador y que descubrió que Estados Unidos engañaba al Congreso, al Senado y al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo engañaba? Que había un espionaje en todo el mundo. Espiaba a todos, porque esto no era legal. Pero Edward Snowden era un espía y él lo sacó a la luz. Que ya existía esa máquina, ese ordenador que espiaba a todos los habitantes de la tierra. ¿Desde cuándo ya existía? Ya está en la infraestructura, Iglesia de Dios, para que esto lo echen a andar. Esa se llamaba Stellar Winds en el 2001, espiaba a todos. Él ayudaba a que todos se pusieran la marca de la bestia. Ya existe, Iglesia de Dios, la infraestructura, la ayuda de la bestia, que todos vayan, la influencia, la capacidad, sin autorización. Ya existe el control biométrico, ya lo habíamos visto, que aún aquí en México la presidenta Sherman ya está invirtiendo millones para una máquina que controle eso. Ya se está, por eso dice que faltaban 5 años para que la inteligencia artificial se adueñe de todo. De todo el mundo, Iglesia de Dios, ya está en la estructura. Y ahora sí toma ya vida lo que dice el 17, y que ninguno puede comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y el número es, y su número es de hombre. Esta bestia apoya a la primera bestia en el control de comprar ni de vender. Yo me acuerdo, fíjense, hasta dice ¿cómo se llamó mi tema? ¿Cómo? ¿Qué gematría? Porque 666 es la marca que van a poner, y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque ¿quién tiene ese nombre? El 666. Dicen que había un hombre que tenía la marca de la bestia. ¿Y cómo juegan? Juegan con esto. ¿Quién tiene el nombre de Vicarious Fidei? ¿A quién se le pone este nombre? Porque es una copia, tenemos que estar apercibidos. Vicarious Fidei se le nombra al Papa, que viene siendo el Vicari de Cristo. Pero si nosotros sacamos la numerología con los números romanos, y puse aquí, la I es 1, la B son 5 números romanos, la 15 es 10, la L número 50, el C es igual a 100 y la D es igual a 500. Pero si nosotros le ponemos un número a Vicarios de Cristo, fíjense, la B es igual a 5, la I a 1, la C a 100, la I a 1 y la B a 5. Vienen siendo 212. Philly, I 1, la L 50 y tiene 2 I's, 1 U igual a 2. Si lo suman son 53. Day. Quedamos que ¿cuánto valía? 500. La E no tiene, solo 1. Tenía que ser 501. Si ustedes suman, su nombre es 666. Es lo que tenemos que estar apercibidos, porque va a traer el número de hombre. ¿Qué significa Jared? Si él es el anticristo, ¿qué significa Jared? Búsquenle, ahí están en sus teléfonos. ¿Qué significa Jared? En lo que sacan todo tiene un significado. Todo tiene un significado.
¿Y qué vas a encender del abismo? La bestia. Ese es el significado de su nombre, el que desciende. Y el que va a descender es la bestia. Iglesia de Dios, va a suceder, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero tiene que suceder. Y que ninguno puede comprar ni vender. Ya estamos, Iglesia de Dios, el control a través de una crisis. Se tiene que venir una crisis para que se pueda controlar a la humanidad. Se tiene que venir crisis. Tiene que ser político y religioso. Los dos se tienen que unir para echar a andar esto. Iglesia de Dios. La gematría, ya vieron que también todo tiene que ver. 16, 13, 16, Apocalipsis. Y vi salir de su boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Fíjense, aquí están los tres, los tres, otra vez. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Su procedencia qué es? De la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, satánica. Fuerzas demoníacas, programadas, engañosas, su influencia es corrupta. La Trinidad satánica en plena acción se encarga del mundo religioso, político, esa es su influencia. Vendrá desde el mismísimo infierno, poseídos por espíritus de demonios. Iglesia de Dios. Y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero que habla como dragón. ¿Ya se fijaron quién es? Ahorita el Vaticano, ellos están, el espíritu que tenía ya no lo es. Pero ese espíritu todo cubre los Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Qué no era? ¿Y qué es? Todo lo cubre ese país, Iglesia de Dios. Apariencia de cordero, ya lo vimos. Vamos a terminar, Iglesia de Dios. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y lo que trae el espíritu, la bestia y el falso espíritu es satánico. Lo que ellos traen desde el mismísimo abismo viene, Iglesia de Dios. No pueden haber cosas buenas. Por eso tenemos que ver sus frutos. Si quieres dar con ese personaje, supongamos que no es Caret, no es Trump, ve sus frutos. ¿Quién tiene esa capacidad de traer esa maldad demoníaca que está por poseer al mundo entero? Cosas buenas salen de la iglesia, pero cosas malas van a salir de estos 2 personajes, Iglesia de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El fin de la trilogía. Ese es el fin, Iglesia de Dios. Aunque venga desde el mismísimo abismo, nosotros ya somos victoriosos en Cristo. Y tenemos que cerrar porque teníamos el inicio que todo fue desde el arrebatamiento y que iba a pasar, las 5 prudentes se iban en el arrebatamiento, las 5 fatuas eran las que se iban a quedar
con los 144,000 y todos los inconversos son los que van a sufrir esto. Ya tú no, iglesia de Dios. Nosotros ya fuimos victoriosos, ya fuimos galardonados. Esa es la diferencia, pero tenemos que cerrar estos temas. Se viene la de los 2 testigos, y esos de los 2 testigos es hermoso. ¿Qué son testigos? ¿Qué entienden ustedes por testigos? Porque para que los nombre testigos, tuvieron que ser realmente testigos de qué. Y vamos a estar analizando, porque cuando Jesús, 6 días antes de ir a la cruz, se transfiguró delante de 2 personas, que esos fueron los 2 testigos. La tierra y el pecado eran juzgados, y para que sea válido, tenía que haber testigos. Y lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Tenemos que cerrar el tema, y esperado que a ver si para la otra semana ya cerremos este tema y ya entremos a otros. Pero la iglesia no estará, la iglesia de Dios no va a estar. Y ya vimos que fueron arrojados la bestia, el falso profeta y el dragón al abismo. Este es el final. Ese es el final de ellos. Y como les repito, que no sea motivo de discusión, iglesia de Dios. Hay muchas versiones, hay muchas posturas sobre estos temas, porque están muy enriquecidos. Y que realmente tenga la verdad, pues solamente Cristo. Solamente Cristo. Pero de que viene lo peor, sí viene, iglesia de Dios. En verdad que eso sí no va a cambiar. Y hablábamos que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Los juicios serán terribles. No te quedes. Sigue esforzándote. Sigue creyendo en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y se van a dar cuenta que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo. Ese personaje que estaba con ellos, que se transfiguró, era el mismo que estaba en la zarza. Se van a dar cuenta que el mismo Jesús fue el que le cubrió los ojos a Moisés para que no lo viera y no muriera, porque no hay hombre que vea a Dios y viva, pero le permitió ver su espalda. Y a Elías de la misma manera lo cubrió, y estaban con él platicando frente a frente. Era el mismo, pero lo vamos a ver para la otra semana, si Dios nos lo permite, que Jesús es Dios, Jesús es Hijo y Jesús es Espíritu Santo. Lo vamos a ver. No es para ti el lago de fuego, iglesia de Dios. Para ti son los galardones. No temas, no temas. Son los galardones. No más esfuérzate. Sigue creyendo. Espera que tenga aceite tu lámpara. Eso es lo importante. Preocúpese porque tenga aceite tu lámpara. Ese es el mensaje de hoy. No te canses hasta lo último. No te canses. Hasta lo último. Hasta donde Dios nos diga. Hasta aquí, muchachos. Vámonos. Ya no estaremos para la ira de Dios. Es correcto, iglesia de Dios. Todas tus delicias, todas tus necesidades, todos tus problemas, pónselos en Cristo, iglesia, que es lo más importante. Es lo más importante. Que cuides tus vestiduras, que no tengan mancha, que no tengan arruga. Mantente en santidad. Mantente. No es pecar y luego perdonar, no es mantenerse. Manténganse en santidad, iglesia de Dios. Si ahorita nos preguntáramos cómo está nuestra lámpara, ¿qué diría? Lo que es. ¿Cómo está nuestra lámpara? Todavía tenemos tiempo. Todavía no inicia esto, está por iniciar, pero todavía no inicia.
da inicio en el arrebatamiento. Entonces, preocúpate, iglesia de Dios. Hablábamos con un tema. Empezábamos este mensaje con que bienaventurado el que lee. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es inevitable, el tiempo está cerca, pero somos bienaventurados por leer y por escuchar las profecías de esta. Entonces lo que necesitamos es la gracia, y ya la tenemos. La gracia de Dios ya la tenemos, el amor de Dios ya la tenemos. Lo que te esté pasando, no te preocupes. Estás en las mejores manos. Ponlo a los pies de Dios tu necesidad. Nada más. Nada más. Todos vamos ahí cojos, ciegos, mancos. No creas que nada más eres tú. Todo ser humano tiene problemas. No hay un ser humano que no tenga necesidades ni problemas. Todos. Solamente esto, iglesia de Dios, la gracia ya la tenemos y tenemos su amor. Satanás quiso que perdiéramos lo que él perdió. Cuando logró que Adán y Eva perdieran el paraíso, era porque él había perdido el paraíso, pero no contaba que la cruz dijera: consumado es. Perdónales porque no sabe lo que hace. El perdón está en ti, no en Satanás. Estábamos en la misma condición, habíamos perdido, sí, pero fue una restauración para nosotros. No es el pastor, no es el obrero, no es los que tomen. Aquí no hay alguien que sea. Todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Aquí el pastor no está arriba, todos estamos en la misma condición. Todos. Cristo es la única autoridad, el único que tiene el poder de darnos vida, iglesia de Dios. No se trata de estar mejor. No se trata de estar en la mejor iglesia, en donde son miles. No se trata en donde están los mejores cantores. No, se trata de que alcancemos gracia. ¿De qué sirve estar en las mejores iglesias si no alcanzadas la salvación? No se trata de eso. Se trata de que todos alcancemos gracia delante de Jesús. Eso es de lo que se trata, de que lo sigamos buscando hasta el final. Búscalo, porque Él es el único que nos puede dar vida. Vamos a darle gracias a Dios, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, reconociendo que sin Él nada somos. Y le damos bienvenida al mensaje. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, ¿qué estás en los cielos? Reconocemos que sin ti nada somos y no nos vamos a cansar de decirte gracias, porque tú lo hiciste posible. Gracias, mi Señor, por darnos vida, por tener cuidado de cada uno de nosotros, porque no nos has dejado solos. Has estado con nosotros porque es una promesa que tú dijiste: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias te damos, mi Dios. Es algo terrible lo que se viene. El mundo dedicado a las cosas del mundo no quiere nada de ti, mi Dios. Algo tan grande lo han desechado. Nosotros no, mi Dios, estamos delante de ti, pidiendo misericordia, que nuestros hijos no se pierdan.
nuestra familia no se pierda, nuestros hermanos, que todos alcancemos gracia delante de ti, mi Dios. Todo gira alrededor tuyo, mi Dios. Salva nuestra alma. Sálvanos, mi Dios. Necesidades siempre va a haber. Hoy no te pido por nuestra necesidad. Hoy pido por nuestra alma. Sálvanos. Estemos aptos delante de ti, mi Dios. Que llenes nuestras lámparas con aceite para ser aptos cuando tú vengas en los cielos, mi Dios. Que te acuerdes de cada uno de ellos y por los que no vinieron, mi Señor. Que alcancen gracia delante de tus ojos. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Si no sabemos pedir, mi Dios, reconocemos que no sabemos, conforme a tu misericordia. Espíritu Santo, ven, habita en nosotros, limpia este vaso y mora en él. En cada uno de mis amados hermanos, habita en ellos. Levanta un altar para alabanza tuya, mi Dios, y que habites en medio de nosotros. Esa es la finalidad. Gracias, mi Señor, por esta bendición tan grande e imperecible. Que cuides y lleves a mis amados hermanos, que los protejas de todo lo que no vemos, de las acechanzas del diablo. Protégelos y bendícelos. Que tu Espíritu Santo acampe alrededor de cada uno de ellos. Y que si hay uno enfermo, mi Dios, lo sanes el día de hoy. Y si tienen luchas, dales victoria. Repréndelos en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque no tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. Reprende todo, mi Dios. Que solucione sus problemas y les des la petición de su alma. Y nosotros te alabaremos y te bendeciremos en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias por esta bendición una vez más, mi Dios. Bendito sea. Amén, mi Señor. Un estribillo.